Bendecimos tu nombre, Señor. Seguimos en tu presencia, Señor. Seguimos reunidos a tus pies, Señor. Seguimos diciendo, Señor, que tu gracia, Señor, que tu amor, que tú nos puedes salvar, Señor, que tú pudiste salvarnos. Como decía el Espíritu, que tú estabas ansioso por redimirnos. Y nosotros en este momento te decimos que también tenemos ansia de decirte que tú eres nuestro y nosotros somos tuyos, Señor. A ti te amamos, a ti te adoramos, Señor. En este momento queremos entregarte esta palabra, este tiempo, para adorarte a ti, para estar a tus pies, Señor. Sabemos que en nosotros no hay fuerza, Señor, en nosotros no hay recursos, pero de ti proviene la gracia, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Les voy a invitar a que podamos abrir las Escrituras en el capítulo 17 del libro de Lucas. Amén. Dice así. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, que teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén, hermanos. Esta es la porción de la palabra que me gustaría compartir el día de hoy. Y bueno, cuando uno llega a estos pasajes, pareciera como que algunos comentaristas dicen que son puras historias inconexas, que ninguna tiene mucha relación entre sí, pero que el autor de este libro, Lucas, el evangelista Lucas, decidió poner estas historias como todas juntas en este capítulo. Pero al parecer el Espíritu Santo no deja nada al azar, no deja nada al pendiente, y al parecer estos 4 relatos que tiene este capítulo sí tienen una relación directa, que hay que verla un poco tras velo. Entonces, partí leyendo el versículo número 5, y es una petición de los apóstoles. Y me llama la atención que la palabra dice, dijeron los apóstoles al Señor. En general, cuando en los evangelios se habla de este grupo de hermanos que acompañaron al Señor, se les trata por lo general de discípulos. Pero en este caso, también en otros casos, no es el único, se les está llamando apóstoles. Y la palabra apóstol en sí misma tiene el significado de enviado. O sea, le dijeron los enviados al Señor y le hacen una petición. Y esta petición es muy conocida en la cristiandad. Yo no sé si alguna persona de los que estamos acá nunca había escuchado esta petición. Aumentanos la fe. Y es muy famoso porque en estricto rigor a nosotros muchas veces nos viene esta solicitud o este deseo de que nuestra fe sea aumentada. Entonces los discípulos le piden al Señor esto, y en realidad, hermanos, esta no es una petición carnal, no es una petición alocada, no es una petición según las concupiscencias, porque de alguna forma Santiago dice, ustedes piden y no tienen, pero piden porque es según su concupiscencia, no están pidiendo según la voluntad de Dios.
pero en esta petición no se les está diciendo eso a los apóstoles porque es una buena petición, ¿ya? Nosotros, en general en la vida, no sé, o no voy a decir nosotros, voy a decir yo, en general en la vida yo tengo varias peticiones, ¿cierto? En mi trabajo o en el sector público hoy día están en las peticiones sindicales, en las peticiones del aumento del presupuesto anual. Entonces hay paro, hay pataletas, hay cierres, hay cosas que dejan de funcionar, cierres de establecimientos, porque ellos tienen una petición, ¿cierto? Y ¿cuántos de nosotros podríamos tener muchas peticiones delante del Señor? Pero quisiera decir que esta petición es muy importante. Es muy importante y ojalá que todos nosotros pudiéramos de alguna forma, delante del Señor, considerándonos como siervos del Señor, tener esta petición. Porque ellos les están pidiendo que aumente algo importante en la vida de ellos. ¿Y qué es? La fe, ¿cierto? Algunas personas intentan definir la fe, pero de la forma que más me gusta considerar la fe es como la unión con el Señor, aquello que nos unió con el Señor a nosotros, aquello que nos hace tener una vida de unidad con el Señor, aquello que nos da un encuentro con el Señor. El autor en el libro de Hebreos dice que es pues la fe, ¿se acuerdan? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Entonces esa es un poco la definición bíblica de qué es la fe. Entonces la fe está asociado con una esperanza, con algo que nosotros esperamos, y también está asociado con alguien a quien nosotros no vemos, pero sí hemos experimentado. Entonces, al parecer esta pregunta de los discípulos tiene que ver, hermanos, con que de alguna forma en el caminar con su maestro, ellos se estaban comenzando a desinflar. Ellos estaban empezando, su tanque de oxígeno se estaba empezando a gastar. O sea, el Señor les viene diciendo a ellos en este capítulo, en el contexto, les dice que no hay que poner ocasiones de caer a los pequeños, ¿cierto? Y también les viene diciendo, después les dice que tienen que perdonar y les dice cómo tienen que perdonar a sus hermanos. Entonces ellos, al verse enfrentados en la vida de comunión con el Señor, se dan cuenta que no les está bastando su forma o como ellos estaban viviendo, como ellos estaban entendiendo el Evangelio. Entonces ellos le hacen esta petición al Señor: aumentanos la fe. Y a mí me pasa mucho en este pasaje, hermanos, que siento que es una petición tan válida y tan necesaria. Yo creo, hermanos, que coincide un poco con la época del año al que le preguntemos, así como, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, ya estoy muy cansado, ya quiero que luego lleguen las vacaciones, ya en el trabajo estamos copados, hoy día en casi todos los trabajos está lleno, hay que hacer muchos informes y nos quitan mucho tiempo y están todos en la misma, pero esto tiene que ver con algo más allá de un cansancio del año, sino que tiene que ver con algo espiritual, hermanos. Nosotros tenemos dos opciones en la vida cristiana: cuando nuestra fe empieza a decantar, cuando nuestra fuerza en el Señor empieza a menguar, tenemos la opción de hacernos los lesos, de hacer como que no está pasando nada y hacer como que no, si aguanto, y hacernos los valientes y seguir haciéndonos los valientes y después darnos cuenta en algún momento que estamos completamente fuera del camino, completamente fuera de la comunión con el Señor, estamos asistiendo pero apenas, como se nos decía hace algunas semanas, venimos pero venimos apenas y venimos repitiendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento, cuando teníamos que acercarnos al Señor para decirle: Señor, aumenta la fe en mí. Señor, si te quiero pedir algo, Charles Spurgeon, cuando hablaba un mensaje acerca del aumento de la fe, Charles Spurgeon decía, no le pidamos nada al Señor, no le pidamos casa, no le pidamos salud, Charles Spurgeon decía, solo denme más fe,
Solo denme más fe, solo denme una fe más robusta, porque si tengo una fe más robusta, no voy a necesitar más dinero, no voy a necesitar más sueldo, porque si tengo una fe más robusta, no voy a necesitar más salud, porque si tengo una fe más robusta, los montes que tengo enfrente no van a ser tan grandes como el Dios en el cual estoy confiando. Entonces, por eso que esta petición es muy importante que nosotros aprendamos a tenerla en nuestro corazón, hermanos. Aprendamos a aplicar este ejercicio que tuvieron estos discípulos. Algunas personas dicen, como que critican a los discípulos y dicen, pero ¿cómo se les ocurre pedirles fe si están enfrente al autor de la fe? Por eso mismo, porque si nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo, tenemos libre acceso a nuestro Señor, también tenemos la libertad de, entendiendo que, como dice la palabra, que Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Es a Él a quien tenemos que acudir cuando nos encontramos que ya estamos desfalleciendo, cuando nos encontramos que ya no tenemos más fuerza, cuando nos encontramos que el Evangelio es muy difícil. En realidad, hermanos, el Evangelio para nosotros es imposible. Nosotros no tenemos cómo cumplir con el Evangelio. Solamente por la gracia de Dios en nuestros miembros, operando en nuestras vidas, es que el Evangelio se puede cumplir. Entonces, cuando veamos que el Evangelio no está teniendo el efecto, cuando veamos que ya no hay fuerza en mí, cuando veamos que ya no tengo ganas ni siquiera de levantarme a orar, no lo haga de puro valiente, porque hay que hacerlo. Mejor pídale al Señor. Entonces decían, pero ¿cómo se le ocurre pedirle si está Jesús mismo? ¿Cómo pueden tener esta necesidad? Pero ellos fueron sinceros. Ellos fueron sinceros. Ellos podrían haber dicho, perfecto, como dijo el pueblo de Israel, todo aquello que tú dijiste, eso haremos. Y a la vuelta de la esquina, estar haciendo totalmente lo contrario. En cambio, estas personas tuvieron una sinceridad en su corazón. Salieron del religiosismo y dijeron, somos débiles, somos incapaces, no tenemos cómo lograrlo, pero tú puedes hacerlo en nosotros. Este pasaje que les comento del libro de Hebreos es maravilloso, hermanos, porque dice que el Señor Jesús fue el que inició la fe en nuestros corazones y también el que la va a consumar, el que va a llegar, el que va a establecer el punto cúlmine de la fe de cada uno de nosotros es el Señor Jesús. Estamos en las mejores manos. Nuestra fe está en las mejores manos, hermanos. Es precioso saber esto, hermanos, porque muchas veces nosotros miramos el contexto, miramos las situaciones, nos miramos a nosotros mismos y podemos caer en una decepción terrible. Pero no, Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Pongamos los ojos en quien tenemos que ponerlo en este día. Pongamos los ojos en quien corresponde, hermanos, y digámosle, aumenta mi fe. Mi fe se está apagando, mi fe está llegando a medio camino, mi fe se quedó atrás hace 2 millas atrás. Por favor, aumenta mi fe. Por favor, dame nuevas fuerzas. Por favor, alienta mi vida. Y si alguno no tuviera esta fe, también puede venir a Jesús, venir a los pies de la cruz, arrepentirse, confesar sus pecados y pedir perdón para su vida. Y el Señor puede traer el don de la fe. Y puede hacerlo salvo y puede hacer que usted camine con el Señor y que nunca más se separe de Él. Y que a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar de los problemas, de los grandes montes, sabemos que siempre estamos con Él y sabemos que podemos acudir a Él. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor, porque miren cómo les responde el Señor en el versículo 6. Les dice a los discípulos, versículo 6, capítulo 17, versículo 6, les dice, entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. A veces el Señor puede ser que tenga como un sentido del humor extraño, y en este pasaje es como que se manifiesta de alguna forma, porque es como que viniera una persona muy, muy, muy delgada y muy, muy cansada y me diga, apenas me puedo mover,
apenas puedo mover esta silla. Y el Señor le contesta a esa persona que está en una debilidad, en una flaqueza tan grande en su vida, y le dice, mira, ves ese tronco, ves ese sicomoro, que es un árbol de un tronco muy robusto y un árbol muy frondoso, no es de estos árboles que, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay árboles que uno cuando los ve en el verano dice, no, a este no le puedo echar la pelea, porque están así bonitos, pero cuando uno los ve en el otoño dice, igual me la puedo con este. Entonces, pero el sicomoro no es de esos árboles. El sicomoro es un árbol que todo el año está frondoso, que todo el año es grueso, que todo el año tiene un tronco muy fuerte y además es un árbol que tiene la raíz muy profunda. Entonces, como que el Señor le está diciendo a estos débiles hombres, miren, ustedes pueden hacer esto. Y ellos le están diciendo, no podemos ni siquiera mover una silla, por favor, no podemos ni siquiera levantar un lápiz, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces el Señor le dice, sí lo pueden hacer, tengan fe. Tengan fe porque puede haber sicomoros en nuestras vidas, hermanos. Todos nosotros podemos tener grandes árboles. Todos nosotros podemos tener grandes oposiciones espirituales, oposiciones económicas, oposiciones familiares. Podemos tener un montón de enfermedades. Pero el Señor hoy día, hermanos, les dice a ustedes que si tuvieran un grano de fe, si tuvieran una fe como un grano de mostaza, ustedes van a poder sacar eso. Entonces, es como que calculamos y nos cuesta decir amén. Es como que miramos nuestra vida para atrás y pensamos cuál es el mayor tronco que está entrampando nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, y como que nos cuesta decir amén. Como que decimos, cuando decimos, el Señor nos ama y nos limpió con su sangre, amén. Pero cuando tenemos que decir sí, si yo tuviera la fe como este granito de mostaza, yo le podría decir a esta cadena que tengo, que me ata a esta debilidad, a esta carnalidad, a esta enfermedad, a estos problemas económicos, a todas las cosas, a estos problemas familiares, a estos problemas matrimoniales que están metidos en medio de mi casa y que ocupan toda la casa, y que cuando que parece que llego a la casa no veo nada más que este tronco que siempre está generando que mi fe se opaque, que mi fe se caiga. Si nosotros tuviéramos un grano de mostaza, y miren la contradicción que hace el Señor, porque es uno de los árboles más gruesos de ese entonces, de ese lugar, y lo compara con el grano de mostaza, que es lo más pequeño, que es la semilla más pequeña, que en otra parte de la Biblia es de las semillas más pequeñas de todas las hortalizas. Porque el Señor opera en nuestra debilidad, hermanos. Porque el Señor puede hacer que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra incapacidad, Él puede hacer que estas cosas sean echadas en el fondo del mar. Y el fondo del mar es aquello, hermanos, que dice relación con todo aquello que el Señor puede sacar de nuestra vida y que ya no va a volver nunca más. Que ya no va a volver nunca más. Entonces, imagínense que si nosotros nos quedáramos solo con estos dos pasajes y terminara el capítulo 17 de Lucas. Es como que el Señor prácticamente se hubiese burlado de los discípulos. Pero a continuación viene la clave de cómo es que el Señor les quiere decir a los discípulos que pueden aumentar su fe. Y en el versículo 7 parte del Señor dándoles la respuesta a la solicitud. Porque en el versículo 6 el Señor les dio el efecto. Les dijo, si ustedes tuvieran fe, podrían hacer esto. Pero en el versículo 7 les va a decir cómo es que puede ser aumentada la fe. Entonces, el Señor les empieza a relatar una situación de servicio. Entonces, es como que cuando uno lee este pasaje, uno dice, ya, está bien. Entonces,
tenemos que ir a otro lugar a buscar cómo es que se aumenta la fe. Porque aquí ya el Señor se dedicó a otra cosa. Pero no, este pasaje, hermanos, tiene directa relación con el aumento de la fe, con la petición que estaban haciendo los discípulos. ¿Por qué? Porque una de las formas para que la fe nuestra aumente es sirviendo al Señor. Es sirviendo al Señor. Entonces, ¿quién de vosotros que tiene un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Entonces, lo primero que hay que tener en consideración sobre este punto, que este pasaje es para aquellos que ya tienen fe, es para aquellos que ya han creído en el Señor. Porque si nosotros lo leyéramos en una forma equivocada, podríamos pensar que las personas pueden tener fe por servir al Señor. Pero no, nosotros tenemos fe porque es un don de Dios la salvación es por medio de la gracia y la fe viene por medio de un don del Señor, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ya estando en la casa, el Señor les dice esto: su fe está apagándose, su fe está en problemas, su fe es muy pequeña. Entonces les dice, sírvanme. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos en este dilema, hermano. Decimos, a mí me gustaría servir al Señor, pero mi fe es tan pequeña. A mí me gustaría acompañar a los hermanos. A mí me gustaría ejercer el talento, ejercer el don que tengo, pero tengo tan poca fe, o mi fe está tan débil. ¿Se han encontrado ustedes con estos discursos? Que dicen, sí, yo antes cuando mi fe estaba bien en el Señor, yo iba para allá y hacía esto otro, y estaba súper bien, pero ahora mi fe está súper apagada, entonces no puedo hacerlo. Pero aquí es a la inversa. Aquí es a la inversa. El Señor le está diciendo a los discípulos, sírvanme. ¿Quién de ustedes que tiene un siervo? Y aquí entonces muchas personas dicen, chuta, Jesús no respetaba los derechos de los trabajadores. Porque ¿quién de ustedes tiene un siervo? El siervo trabajó todo el día arando, cuidando los animales, y después llega este siervo y le dice, toma asiento, descansa, la ley de la silla, por favor, no puede estar muchas horas de pie. El Señor le dice, perfecto, terminaste el servicio en el campo, ahora cámbiate ropa, ponte una ropa digna de mí y sírveme la comida. Entonces, es como una contradicción. Pero en realidad, hermanos, lo que está queriendo decir el Señor con esto, lo que el Señor está queriendo señalar, hermanos, con esta parte de las Escrituras, es que el Señor, como dice Isaías, le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Miren lo que dijo Pablo. Pablo, que estaba sirviendo y no se cansaba de servir, dice, por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que está queriendo decir este pasaje, hermanos. Que nosotros no nos cansemos de servir al Señor. Que algunas personas en medio nuestro podrían decir, no, es que yo serví al Señor toda la semana, así que me espera mi tan anhelado fin de semana. O que llegamos a la casa, los que llegan a la casa, los padres que tienen hijos chicos que dicen, no, es que yo cumplí con mi labor de este día, trabajé, fui un trabajador intachable. Nadie puede decir que yo saqué la vuelta en el trabajo. Y abrimos la puerta y están los niños, papá, bienvenido, te toca bañarme. Un poco se trata de eso, hermanos. Ese es el sentido de este pasaje. El Señor está instando a aquellos que tienen poca fe y a aquellos que puedan decir, no, pero si yo lo estoy haciendo, a que no nos pongamos horarios de oficina para ser siervos del Señor. Entonces, un hermano me está llamando, pasado las 9, no, que me llame mañana, de 9 a 6 atiendo hermanos, ¿cierto?
Eso es lo que está queriendo decir el Señor con esto, que nosotros nos dispongamos en el poder de su fuerza. El hermano Paul Watcher decía un testimonio en una ocasión, decía que Estados Unidos es muy grande, entonces llegó de un punto de Estados Unidos al otro punto y viajaron como a las 5 de la tarde, entonces llegaron a ese lugar como a las 9 de la noche y él pensaba que lo iban a estar esperando los hermanos de esa localidad para hacerle como una recepción, bienvenido hermano, y una oncecita y para mañana partir con la conferencia. Entonces el hermano llega y los hermanos están todos contentos y dicen, hermano, pase, aquí está el micrófono, adelante. Y el hermano cuenta en el testimonio, dice que el hermano está hablando de servir al Señor por sobre sus fuerzas. Entonces él dice que estaba tan cansado ese día porque había estado desde muy temprano sirviendo al Señor y que dijo como que le tiritaban las piernas cuando estaba subiendo al púlpito. Pero dijo que tomó el micrófono y dijo, Señor, en el poder de tu fuerza. Y estuvo predicando y terminó. Y también me recuerdo, hermanos, del testimonio de un hermano que se llamaba George Whitefield. No sé si ustedes lo han escuchado. George Whitefield fue contemporáneo a John Wesley. Y fue un hermano que sirvió mucho al Señor y que se movió mucho entre Inglaterra e Estados Unidos, estableciendo el avivamiento de ese entonces en Estados Unidos. Entonces, este hermano era un siervo del Señor que viajaba por Estados Unidos y por Inglaterra en caballo. Entonces, para llegar a predicar de un lugar a otro, tenían que recorrer grandes distancias a caballo. Entonces, el hermano estaba quedándose en un lugar, pero para el lugar que tenían que ir a predicar, tenían que recorrer como 2 horas a caballo. Entonces, él fue 2 horas a caballo, predicó y volvió en su caballo a la posada donde estaba. Y cuando él va subiendo la escalera con una vela, todas las personas de la posada les preguntan si les puede predicar el evangelio. Entonces este hermano estaba muy, pero muy cansado. Y había recién prendido la vela y dice que se paró en la escalera y predicó el evangelio para esas personas hasta que la vela se apagó. Y este testimonio del hermano George Whitefield fue la última predicación que tuvo el hermano. Porque esa noche el hermano se acostó en su cama y partió a la presencia del Señor. Sirvió al Señor con todas sus fuerzas y aún por sobre las fuerzas. Porque en el Señor, hermanos, hay fuerza. En el Señor hay potencia. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra voz? En Él está la fuerza. En Jesús está la fuerza. Si alguno se encuentra débil, sirva a su Señor. Sirva en aquel en el cual hay fuerza. Y Él va a aumentar sus fuerzas. Él les va a dar fuerzas a los que no tienen ningunas. Siente que no puede más, siente que no da más, sirva a su Señor. Sirva a su Señor hasta que la vela ya no arda. Porque el Señor lo va a levantar, porque el Señor lo va a animar, porque el Señor le va a dar palabras, porque el Señor le va a dar regocijo, porque el Señor va a levantar y va a resolver los problemas que lo están aquejando, que usted piensa que es por esto yo no puedo servir al Señor. Sírvalo, sírvalo, quite de en medio todo obstáculo y sirva a su Señor. Ame a su Señor con un profundo amor, y aun cuando usted no sienta amor, aun cuando usted diga, no, es que mi fe está tan apagada que yo no siento decir nada, dígalo, sírvalo, proclame el evangelio, proclame y cante alabanzas. En medio del cántico, en medio de la alabanza, mora el Señor. En medio de la alabanza del pueblo, mora el Señor. Si siente que en su casa está fría, que su casa está oscura, cante alabanza al Señor. Y el Señor va a entrar en su morada. Muchas personas dicen, es que yo no tengo este ministerio de hablarle a tantas personas como le hablaba tal predicador. Si usted tiene un hijo, ya tiene un ministerio. Si usted tiene 2 hijos, ya tiene un ministerio. No amengüe aquello a que el Señor lo llamó. Yo quiero decir esto, hermanos. La hermana que me trajo al Señor,
y que ha traído a muchas personas al Señor, no es una grande evangelista. Es una persona sencilla, que está en medio de nosotros, que camina en medio de nosotros, que está rodeada de debilidades, que tiene enfermedades, pero que se atrevió a servir al Señor con un chico botado, con un chico que nadie quería darle una oportunidad, y ella fue y le habló, y lo invitó, y lo llamó, y cuando tuvo que tirarle la oreja, le tiró la oreja, y sirvió al Señor en esa pequeña debilidad. Sirvamos al Señor en aquello pequeño que el Señor nos ha dado. ¿Queremos que nuestra fe crezca? Hagamos esto, hermanos. Tengamos en consideración esto. Entonces alguno podría decir, es que en la iglesia ya está todo abarcado. No hay cómo hacerlo, ya todos los hermanos lo hacen. No, hermanos. Pregunte, póngase a disposición. Ponga a disposición su tiempo, sus talentos, y el Señor va a hacer una obra en su corazón, va a hacer que usted avance en la fe, va a hacer que hoy día que estamos a fin de año, usted tiene esta oportunidad para que el próximo año no lleguemos a sacar la misma cuenta. No sé si les pasa que llegan los fines de año y uno dice, siento que como que no avancé este año. Siento que no crecí mucho este año. O peor, siento que este año me devolví. Siento que esas cosas que estaban tan arraigadas en mí, esos valores, esas creencias que estaban tan arraigadas en mi vida, hoy día ya están tiritando, ya van de salida. Hoy día tenemos una oportunidad, hermanos, de acercarnos al Señor y disponernos y decirle de todo corazón, aumenta mi fe, y disponernos a servirle. Y miren, hermanos, tenemos un ejemplo de vida maravilloso. Todos los ejemplos que podemos poner no se comparan con el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el Señor Jesús está diciéndole esto a sus discípulos porque Él en un poco de tiempo más lo iba a hacer con ellos. Porque Él, después de haber recorrido todas las aldeas, después de haber predicado el Evangelio, después de haber liberado endemoniados, después de haberse confrontado con toda la casta religiosa que lo detestaba, ¿qué hizo el Señor? Les preparó una cena a sus discípulos y se ciñó la toalla e hizo aquello mismo que está diciendo Él a los discípulos que tienen que hacer. Hermanos, el Señor nos ayude a poder entender esto y a poder servirle. No piense que usted no sirve en la casa del Señor. No piense que no hay un servicio para usted. No piense que lo que usted puede decir, cualquier otro lo puede hacer. Lo que usted puede decirle a una persona, cualquier otro se lo podría decir. Porque nosotros todos tenemos un encargo de parte del Señor. ¿Por qué las cartas Paulina, las cartas Juanina, las cartas de Pedro están rodeadas de saludos a personas? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo saluda al final de Romanos a más de 20 personas? ¿Por qué Pablo, cuando termina su ministerio, cuando está hablándole a Timoteo, cuando está haciéndole el último encargo de su vida, en la segunda carta a Timoteo, tiene el tiempo de detenerse y saludar a tantas personas? Porque el ministerio del Señor, porque la obra del Señor es de toda la iglesia, hermanos. Porque todos tenemos una obra que cumplir. Y a pesar de que el contexto no sea tan propicio, a pesar de que el mundo se ría de nosotros, a pesar de que hasta quizás en la iglesia haya oposición, hasta que en medio nuestro haya oposición, tenemos que levantarnos y servir al Señor. Nuestra fe tiene que crecer. Nosotros tenemos que aumentar esta fe
que el Señor nos llamó a que tuviéramos y que es más preciosa que el oro. Para terminar, hermanos, quisiera que leyéramos un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. Malaquías es por excelencia, hermanos, el libro que expresa de mejor forma la religiosidad y la necesidad de un Dios que quiere siervos. Eso es lo que manifiesta por excelencia el libro de Malaquías. Un Dios clamando por siervos. Un Dios que de comienzo a fin, del capítulo 1, por favor, el capítulo 1. Déjenme buscar el versículo. Versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Este es el clamor que se manifiesta a través de todo este libro. Un Dios clamando por hombres y mujeres que tengan corazones para servirlo, que tengan corazones para amarlo, que tengan corazones para desearlo, que tengan corazones para levantarse por Él, que tengan corazones para decir, yo quiero estar por ti. ¿Cómo fue que el Señor santificó a los levitas? ¿Se acuerdan cómo fue que el Señor santificó a los levitas? ¿A través de qué? ¿A través de qué acto? Cuando estaba todo el pueblo en idolatría. ¿Se acuerdan lo que nos contaba Esteban cuando se hicieron un becerro? ¿Cuál fue el acto de santificación? Fue porque los levitas dijeron, nosotros estamos por el Señor. Este libro manifiesta esto, hermanos, que el Señor necesita que nosotros en este tiempo nos levantemos y a pesar de que estamos en debilidad, a pesar de que nuestra fe mengua, que digamos nosotros estamos por el Señor. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, heme aquí. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo, tú determinas qué hago, tú determinas cuándo lo hago, tú determinas con quién quieres que lo haga. Entonces, a través de todo este libro se cruza este anhelo del Señor y miren la respuesta que trae en el versículo 3:16, Malaquías 3:16. Dice, entonces, a pesar de toda la corrupción que había en ese entonces en el sistema religioso, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Le sirve, hermanos. Hermanos, es difícil servir al Señor. Pedrito nos decía el viernes que Marcos tiene 3 características especiales. Primero, un servicio insaciable, una oración insaciable y también el deseo de nuestro Señor de dar su vida por muchos. Marcos 10, después ustedes lo leen. Para esto ha venido el Hijo del Hombre, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Entonces, hermanos, estas personas, los que temieron al Señor, los que despertaron a este llamado, hablaron cada uno a su hermano que estaba al lado. Y miren lo que dice, y el Señor escuchó. Hermanos,
Si usted le dice hoy día a su compañero o a su compañera, a su esposa, hoy día, en la noche, mañana, y usted le dice, ¿sabes qué? Dispongámonos a servir al Señor. Si su esposo está cansado, si su marido ya no da más, si su marido ya no quiere caminar más, si su marido ya no quiere servir al Señor, si su esposa ya no está aquí con nosotros, dígale, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Y escuchó el compañero, y Jehová escuchó, porque el Señor escucha cuando nosotros nos disponemos para Él. Y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de Él. Hermanos, cuando nosotros nos disponemos delante del Señor, hay libros que se están escribiendo delante del Señor, que se está anotando cada una de las determinaciones que nosotros tomamos delante de Él. Entonces alguno dice, yo no le digo nada al Señor porque después no le cumplo. No, dígale al Señor, yo te voy a servir, yo voy a confiar en ti este año, yo voy a avanzar en la fe. Dígaselo al Señor, dígaselo con fe nomás. El Señor se va a hacer cargo, Él es el autor, Él es el consumador, Él es el que perfecciona nuestra vida. Dígaselo confiando. Hubo un libro de memorias delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro. En un mundo, en un contexto donde nadie quería servir y donde todos tenían excusas en Malaquías, todos tenían excusas. Todos decían, no, si nosotros lo hicimos bien, no, si ese buey que te dimos no era el buey, no era la perni quebrada, no era lo que estaba deshecho. No, no es así, nosotros no te hemos robado los diezmos, nosotros no hemos robado, llenos de excusas. Pero hay un especial tesoro cuando nosotros no tenemos excusa delante del Señor y nos disponemos. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miren, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esto, hermanos, no quiere decir que desde aquí en adelante vamos a tener una vida intachable y que no nos vamos a caer y que incluso sirviendo no nos vamos a equivocar. Porque en todo esto el Señor nos va a ir perfeccionando. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que su fe sea aumentada? Yo también, hermanos, yo también. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos servir al Señor este próximo año que viene? Amén, amén, gracias Señor, gracias Señor. Hay mucha mies, hay muchas cosas que hacer todavía, hermanos. No nos cansemos de servir al Señor, porque un día vamos a recibir de Él el galardón. Amén. Oremos. Oh Señor, te damos gracias porque siempre nos das oportunidades, Señor. Porque a pesar de ver nuestra fe titubeante, Señor, nuestra fe apagándose, tú siempre nos hablas, Señor, y tú siempre has estado porque nosotros avancemos, porque nosotros crezcamos, Señor, porque nosotros te amemos, Señor. En este momento, Señor, nos acordamos de los que se están quedando, Señor, de los que no están aquí con nosotros, Señor. Te pedimos también por ellos, Señor, que tú despiertes su fe, Señor. Y nosotros nos disponemos también. Te decimos, Señor, muchas veces no sabemos lo que tenemos que hacer, no sabemos cómo hacerlo, pero te decimos que estamos completamente dispuestos para ti, Señor. Que queremos servirte, que queremos, Señor, ser útil en tus manos, Señor. Ten misericordia de estos vasos de barro, Señor, de estos vasos frágiles, Señor. Limpia nuestro vaso, Señor, para servirte con excelencia, con santidad, con devoción, para servirte aún por sobre nuestras fuerzas, Señor. Amén. Gracias, Señor.